Hoy es enero 3, perdón. Sí, enero 3. 3. La vida. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Salmo capítulo 6, versículos 2 al 3. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está en un punto de marea baja? Ahora mismo te parece así. A veces sentimos que ya no tenemos la vitalidad espiritual que alguna vez tuvimos. Es posible que nuestros propios pecados o los que otros han cometido contra nosotros hayan debilitado nuestra fuerza. Nubes negras parecen ensombrecer nuestra fe. Lo que alguna vez fue pasión real por Dios se ha convertido en formalismo distante, y lo que solíamos disfrutar en el pasado ahora apenas lo podemos soportar. Al principio, difícil cuenta estos sentimientos. Las aguas parecen retirarse lentamente, pero de repente volteas hacia abajo y ves que el agua se ha retirado y todo está seco. El barco de tu fe se ha encallado. Cuando David escribió el Salmo 6, su alma estaba en un punto de marea baja. La desesperación lo agobiaba y dijo: cansado estoy de mis gemidos. Salmo capítulo 6, versículo 6. Y se consumen de sufrir mis ojos. Versículo 7. La experiencia de David nos muestra que no es anormal que, como creyentes, nos sintamos abrumados por el pecado, ya sea el nuestro o el que otros han cometido contra nosotros. Sin embargo, sigue habiendo esperanza de que vuelva la marea alta. David le ruega a Dios que tenga piedad. Él pide: vuélvete y rescata mi alma. Salmo capítulo 6, versículo 4. De este lado de la cruz conocemos ya la fuente definitiva de la libertad por la que rogaba David. Allí en la cruz encontramos misericordia sin medida. En el Calvario, Dios canceló el registro de nuestros pecados y avergonzó a nuestros enemigos espirituales. Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 15. Sí, la cruz de Cristo nos enfrenta con nuestra propia culpa y nos hace caer de rodillas. Pero la gracia y la misericordia que Dios derramó sobre nosotros allí también nos pone de nuevo de pie. El Dios que trata con nuestro duro corazón es el mismo que nos da arrepentimiento, 2 Timoteo 2:25, y que desata nuestros labios para alabarlo. Gracias a Cristo, Dios escucha nuestros clamores y desesperación. Salmo capítulo 6, versículo 8. Y si hemos conocido y amado su misericordia, podemos exclamar junto con David: el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. Versículo 9. Podemos acudir a Él, podemos clamar a Él, podemos confiar nuestra vida en sus manos, sin importar cuán bajo estemos, cuán culpables nos sintamos o cuán lastimados estemos por los actos de otros. Dios no solamente en danza y vestirnos de alegría. Salmo capítulo 30, versículo 6, 11. Dios no nos garantiza que la María regresará tan pronto como clamemos a Él, pero la esperanza nunca está lejos de los que confían en el Señor. Un día, ya sea hoy o el primer día de la eternidad con Él, recibiremos la sanidad completa de nuestra alma y de nuestro cuerpo, y en última instancia, el fin de todos nuestros problemas. Quizás los tiempos de Dios nos parezcan misteriosos, pero la marea regresará y todas nuestras angustias desaparecerán. La cruz declara que así será. Gracias, tocallito. Bueno, familia, muy buenos días. Este devocional de hoy, como todos los días, Dios habla a nuestra alma y toca diferentes temas de nuestra vida, de nuestra relación con Él, con el pecado, como decía el devocional, con el pecado que cometemos y con el pecado que cometen contra nosotros. La pregunta es,
¿Qué hacer cuando la marea está baja? ¿Qué hacer cuando nos sentimos en esas noches oscuras del alma? ¿Qué hacer cuando sentimos de que estamos vacíos, secos, sin amor por el Señor, en un estado de como muerto viviente? Porque así se sentía David. Entonces, vamos a la Escritura. Dice la palabra del Señor en el Salmo 6, y lo voy a leer desde el 1 al 4. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Familia, el Salmo 6, particularmente en sus primeros versículos, nos presenta un cuadro vívido de un alma sumida en profunda angustia y clamando fervientemente a Dios. David, que se cree bajo la disciplina divina, expresa un sentimiento de desesperación y un anhelo profundo por la misericordia de Dios. Cuando David escribe este salmo, es un momento muy difícil de su relación con Dios y con él mismo. Es una lucha personal con el pecado. Se olvida que el pecado es personal, no es impersonal. El pecado mora en nosotros. Ese viejo hombre está en nosotros y es una lucha hasta el último día que estemos sobre esta tierra. Pero también el pecado que cometen contra nosotros. Como les dije inicialmente, la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar esos momentos? ¿Cómo vamos a enfrentar esas noches oscuras del alma? Esos desiertos donde nuestra alma clama por la misericordia de Dios en medio de nuestra oscuridad, en medio de la disciplina de Dios, en medio del azote de Dios, cuando está mostrando su amor, porque no nos deja sin las consecuencias de nuestro pecado. Familia, Dios no nos deja sin las consecuencias de nuestro pecado. La Escritura dice, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, cosecha. Entonces, así lo expresa el devocional. Cuando nuestro hermano Eduardo leyó una parte del devocional, hay una parte muy importante. Dice, a veces sentimos que ya no tenemos vitalidad espiritual, que alguna vez tuvimos. Es posible que nuestros propios pecados o los de otros que han cometido contra nosotros hayan debilitado nuestra fuerza. Nubes negras parecen ensombrecer nuestra fe. Lo que alguna vez fue pasión real por Dios se ha convertido en formalismo distante. Palabra clara. Ya hay una vida, como hablaba con el hermanito Olmedo ahora, hay gente que tiene una relación con Dios de formalismo, sin pasión, sin fervor, es decir, han dejado su primer amor. Y luego dice, lo que solíamos disfrutar en el pasado, ahora apenas lo podemos soportar. Al principio, difícilmente nos damos cuenta de estos sentimientos. Y esto es muy peligroso, hermanos, porque ese adormecimiento o ese enfriamiento espiritual no pasa de la noche a la mañana. Eso es paulatinamente, paso a paso, paso a paso. Nos empezamos a apartar del Dios vivo y a conectarnos a una religión llena de formalismos, como decía el devocional, es decir, solo liturgia, y hemos perdido toda pasión y todo fervor por el Rey de Gloria. Hay otras cosas que nos apasionan más. O muchas veces estamos sumidos en la amargura por el pecado que hemos cometido y hemos dudado de la gracia y del alcance de la manera en que Dios puede sanarnos. O también una raíz de amargura por el pecado que cometieron contra nosotros. Y empieza a crecer esa raíz de amargura y la gracia del Señor para nosotros se ve tan distante, se ve tan lejos de nosotros. Y tenemos una religión o una relación con Dios, pseudo relación con Dios, de modos, modo iglesia, modo devocional, modo lectura de la Biblia, modo visitar a un hermano en la iglesia. Ya no hay vida en nosotros. Y créeme que muchos pueden estar pasando por ese momento. Yo alguna vez también pasé por ese momento. Luego dice el devocional, las aguas parecen retirarse lentamente, pero de repente volteas hacia abajo y ves que el agua se ha retirado y todo está seco. El barco de tu fe se ha encallado.
¿Qué pasaba con David? Una angustia profunda. Y aquí empieza todo. El Espíritu Santo nos redarguye. Y esa angustia profunda. El salmista se describe a sí mismo como enfermo, afligido. Su sufrimiento es físico y emocional, lo que le lleva a un estado de desesperación. Hermanos, como esté nuestra alma, está nuestro cuerpo. Como esté tu espíritu, está tu cuerpo. Esa amargura te enferma y lleva a una desencadena en la cantidad de cosas que pasan en nuestro cuerpo. Este salmo, con una palabra clave, mire cómo empieza, oh Jehová. Esto nos da a entender de la confianza y certeza que tenía David de poder levantar una oración de auxilio en tiempo de angustia. A pesar de que él se sentía de esa manera, el Espíritu de Dios lo llamaba a clamar al Dios eterno en medio de su desesperación, en medio de esa lucha que tenía con el pecado, porque David está luchando como todos nosotros con el pecado. Quien de aquí no esté luchando con el pecado necesita arrepentimiento y fe. Pero muchas veces nos podemos sentir como David, o también como el mismo Pablo cuando grita, ay de mí, que me libra de este cuerpo de muerte, que queriendo yo hacer el bien, no lo puedo hacer. Es un grito de victoria, pero también de angustia desesperada, clamando por la ayuda del Señor. Para Dios, para David, Dios era su Dios. No había otro Dios. Y él necesitaba de que su Dios, el único Dios verdadero, viniera a su rescate, que escuchara su plegaria y que interviniera de una manera dramática en las cosas que estaba viviendo. Y quizás sea el clamor de alguno de nosotros aquí, el día de hoy, o quizás de todos nosotros. Que Dios avive su obra en medio de su pueblo. Que Dios nos permita volver a ese primer amor, a esa relación gloriosa que teníamos antes, cuando todo era un deleite en las manos del Señor, cuando no había nada absolutamente más grande de que Dios, que nuestra pasión era predicar el Evangelio, visitar a los hermanos, leer la Biblia, pasar tiempo con el Señor, deleitarnos en la obra majestuosa que está haciendo en su iglesia, a pesar de todas las cosas que vemos. Para David no había otro Dios. Dios era su único anhelo y volver a su presencia. Hermanos, es para todos y cada uno de nosotros poder acercarnos confiadamente al trono de gracia. Es un privilegio que fue ganado en la cruz de Cristo. Dios no está lejos de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque estés en medio de la disciplina, la azote de Dios, Dios te está mostrando de que te ama. Que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y no se les olvide esto, amados hermanos, que la salvación que Dios te ha dado por medio de Jesucristo está anclada a su trono y está firme. Es una firme ancla en nuestra alma, es decir, de nuestras emociones en medio de los embates del enemigo que llevamos dentro, del enemigo de nuestras almas que anda como lo rugiente buscando a quien devorar, en medio de los embates de este mundo. Hermanos, nosotros tenemos una gran diferencia porque Dios mora en nosotros. Somos el tabernáculo de Dios. David tenía que ir al templo. El Dios del templo mora en ti y en mí. Es una gran diferencia. Pues que el mismo escritor de Dios dice que Dios nos da unas más grandes y grandísimas promesas. A nosotros los herederos de la promesa. David no tenía ese privilegio. Él necesitaba ir al templo. Pero el Dios del templo se acercó a David. Dice el Señor que Él acerca su oído a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquel que se siente como David, pecador, necesitaba la gracia y la misericordia del Señor. Que no hay nada bueno en Él, que solo hay angustia y hay dolor. El Señor está pronto para auxiliar, es lo que dice la Escritura. Acerquémonos confiadamente a toda la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Necesitamos saber lo importante entender del sacerdocio de Cristo, cómo Él se compadece de tus luchas y de las mías, cómo Él está contigo en medio de la tentación, levantándote y consolándote, pero también sanándote y perdonándote, pero también disciplinándote. Tenemos acceso directamente a la presencia de Dios
con la certeza de que Dios nos oirá y responderá. Ante nuestros fracasos y caídas debemos volver nuestros ojos a quien ya se ha presentado con misericordioso, fiel y sumo sacerdote. Es lo que dice Hebreos 2:17, cuando dice que por lo cual Cristo debe hacer todo semejante a ti y a mí, a sus hermanos, para venir, escuche lo que dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados de su pueblo. Hermano, Él se identifica contigo, nuestro Rey de Gloria. Nuestro Señor Jesucristo se identifica con tu dolor, con tu angustia, porque también se sintió así en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué no puedo acercarme a ti de la manera correcta? ¿Por qué te siento tan distante? El Señor es nuestro sumo sacerdote y puede asistirte en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tentación. Es lo que dice Hebreos 2:14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, que Él participó de todas tus luchas, pero sin pecado. Él se sintió abatido, triste, abandonado, traicionado, con angustia en su alma, llorando lágrimas de sangre, pidiéndole a Dios que se hiciera la voluntad de Él, aunque la voluntad de Dios en ese momento era muy difícil para Él, pero se sometió al señorío de su Padre. Luego dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, escuchen esto, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para asistirte en la lucha que tienes, para consolarte, para animarte, para proveerte gracia, para que mires lo que estás viviendo como una oportunidad de aferrarte a Cristo con todas tus fuerzas, para volver a ese primer amor, para mirar de dónde has caído y arrepentirte y apartarte de todo aquello que te está separando de tu relación con el Señor. Pero no podemos quedarnos allí, amada familia. Pero el enemigo de nuestras almas quiere hacernos creer de que Dios está tan lejos de ti, de que no va a perdonar tu pecado, de que no tiene el poder y la autoridad suficiente para arrancar de tu corazón esas raíces de amargura, de resentimiento, de dolor. Hermanos, el pecado del pasado para muchos quizás sigue siendo un pecado. ¿En qué sentido? En que tiene poder para atarte, para mantenerte allí sumido o sumida. Pero la Escritura dice que Él nos hizo libres. La gracia de Dios es suficiente. No mires más tu pasado. Mira la cruz de Cristo, cómo tomó ese pasado y te dio un presente y un futuro victorioso en Cristo. Debe llenar de gozo y esperanza nuestro corazón en Cristo, que Él es nuestro sumo sacerdote, que nos representa delante de Dios. Por eso es que Hebreos 4:14 dice que les decía ahora, dice, por tanto, es por lo que acabamos de leer, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, retengamos lo que creemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, palabra clave, confiadamente, con confianza, a ese trono de la gracia, para alcanzar la misericordia que tanto necesita y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, el infinito Hijo eterno se hace carne y sangre para ser consumado, perfeccionado en el amor que entrega todo el Señor por medio del Padre en la cruz de Cristo. En ese dolor de muerte, Él toma tu dolor, toma tu tristeza
Toma tu vergüenza, toma tu agonía y la carga de la cruz. Cristo, nuestro Señor, como hombre fue perfeccionado en el dolor. Fue tentado hasta lo sumo para ser un eterno y perfecto Salvador. Hermano, el dolor, la angustia, la aflicción es parte de nuestra vida como creyente. La pregunta es cómo estás tratando con esa angustia, con ese dolor y con esa aflicción. Y dice la Escritura en Hebreos 5, 7 al 9, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte, jodido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, escucha esto, y aunque era hijo, tú también eres hijo. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Él nos hizo hijos y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, experimentó la obediencia en su humanidad. Cristo era 100% hombre. No podemos separar su naturaleza divina de su naturaleza humana. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y escuchen esto, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí hay una condición, para todos los que le obedecen. Es decir, para todos los que confían en Él, para todos los que dependen de Él, para todos los que esperan en Él. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Más Cristo tenía que ser humanamente, tenía un alma humana que le permitía la experiencia de angustia, agonía frente a los momentos de crisis. En Mateo 14, 32 al 34 dice, vinieron pues al lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto de que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Le decía, acompáñenme. ¿Y qué pasó? No se quedaron dormidos. Hay momentos en tus noches oscuras del alma que estás solo, pero no estás solo ni sola. Y te cargas porque quizás no viene nadie de la iglesia. Hay momentos en que Dios te quiere solo o sola para hablar a tu corazón, para hablarte, para acercarse a ti, para que lo veas como lo único y más importante en tu vida, como tu sanador, como tu libertador, no otras personas. Aunque Dios va a usar a la iglesia porque la iglesia es un medio de gracia que Dios ha provisto para la misma iglesia, para cada uno de nosotros. Pero hay momentos en que Dios puede llevarte a un desierto y dejarte allí solo con Él para seducirte, para hablar de tu corazón, para en el mismo desierto bendecir tu vida, para esa misma tormenta, esa noche oscura del alma, mostrarte de que Él está en control del barco de tu vida. El Señor nos muestra su salvación que no está lejos de nosotros, está con nosotros y cuida e intercede en cada momento delante de Dios. Cristo en este momento está intercediendo por ti y por mí. Esa es su misión. En este momento está funcionando como sumo sacerdote y su gracia es suficiente para llevarnos a todos los días a la gloria de Dios, a su presencia. Así hayan derrotas en la buena batalla de la fe, pues somos vencedores, amados hermanos. Nosotros ya somos vencedores. No se trata de tu obra, se trata de la obra redentora de Cristo en la cruz que fue suficiente. Es por eso que el escritor de Hebreos nos dice, por tanto nosotros también, teniendo el nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Cuál es el peso que tiene tu alma? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho una y otra vez? Entrégamelo. Descansa en mí. Yo quiero hacerte descansar. Estás cargado y trabajado, ven a mí. ¿Qué peso muerto hay en tu vida que no te deja correr con paciencia la carrera de la fe? Luego dice, y el pecado que nos asedia o que tan fácilmente nos envuelve, que es la incredulidad. Pensar de que Dios no te escucha. Pensar de que Dios es poderoso para ayudarte, para cambiar tu circunstancia. Dios es todopoderoso. Él es el Shaddai. Y está contigo, está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia, un fruto del Espíritu, upomón.
Esa capacidad espiritual que Dios nos da para esperar pacientemente en Él sin desesperar, sin dejarnos agobiar por la angustia o la desesperación. Y luego dice, puesto los ojos en Jesús. La palabra clave. ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿En tus miserias? ¿En tu pecado? ¿O en Cristo? Eso es fundamental en nuestra vida. No podemos correr la carrera con paciencia si nuestros ojos no están puestos en el autor de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es autor, es decir, de Él proviene la fe y es el consumador de tu fe. Pues que tú y yo somos salvos, es por depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe, esa fe que nos ha dado Dios para creer que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Entonces, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. No perdamos de vista que nuestro Señor no solo era el sumo sacerdote, Él es rey y profeta, pero también es la misma ofrenda que pagaría por nuestros pecados eternamente. Por esos pecados que muchas veces nos amargan la vida y tratamos y luchamos hasta cuándo, Señor, hasta cuándo. Hay aguijones en la carne, Señor, que nos llevan, amada familia, aguijones en la carne que nos llevan a depender todos los días de la gracia del Señor. Y quizás Dios te pueda decir hoy, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El acusador de nuestras almas pretenderá hacernos creer de que Dios está enojado con nosotros y que su amor ha cambiado. Y eso es imposible, amada familia, pues Dios no cambia. Eso es inmutable. Él es fuente de toda bondad y misericordia para quienes lo buscan, para quienes le aman. Pero ese amor que nosotros tenemos para con Dios no es nuestro, es del Señor. Es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Dios no te ha dejado solo, no te ha olvidado. Lo que dice Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todos los que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, somos hijos del Dios Altísimo. Y si estamos bajo la disciplina o el azote de Dios, démosle gloria a Dios. Pero no te quedes allí sumido como si Dios fuera un Dios perverso que está usando la disciplina para llamarte a que vuelvas tu rostro a Él, a que levantes las manos al cielo y Señor, ayúdame. Ayúdame en este tiempo de aflicción. No perdamos de vista el amor de Dios en medio de la tribulación, en medio de la angustia, porque Dios no te ha dejado de amar. Te está mostrando amor. Te está mostrando de que te ama. El rey David, mire cómo está luchando en el capítulo 6. Y luego vamos a ver el mismo rey David en el capítulo 32, entendiendo de una manera experiencial la profundidad de la gracia y la misericordia de Dios, porque estuvo en la más profunda oscuridad. Dice el Salmo 32, 3 al 9. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Aquí está hablando acerca del pecado que cometió contra Dios y Betsabé, contra Urías el Eteo, cuando adulteró, cuando mató, cuando mintió, cuando se comportó como lo más perverso que había en su corazón. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mira, así como se sentía en el capítulo 6. Selah, medita, reflexiona. ¿Qué haces cuando te sientes así? ¿Te quedas allí o corres al trono de la gracia y te abrazas a la misericordia del Señor? Dice, mi pecado te declaré, confesión. Y no encubrí mi iniquidad, dije,
confesar mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Medita, Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué está diciendo aquí David? Dios te está llamando, te está guiando en medio de la oscuridad. No te resistas. Confía en Él. Confía en Él que Él tiene el poder y autoridad para sanarte, para vendarte, para darte libertad, para ayudarte en lo que tú no has podido cambiar. Él lo puede cambiar. Vamos, sabemos de que la enfermedad no siempre es indicación que la persona haya pecado, pero siempre debe ser motivo para un autoexamen delante de Dios. David apela a la misericordia de Dios, no a su propia inocencia. Aquí llega un problema, que creemos de que somos inocentes y que los culpables son otros. Hermano o hermana, el pecado que cometieron contra ti es el mismo pecado que tú cometes contra ella o contra él cuando le odias, cuando tienes resentimiento, cuando te escudas en tu propia autojusticia, cuando dices, yo no soy como él o yo no merecía esto. Familia, nosotros no merecemos en el infierno. No hay diferencia con el impío si estamos en Cristo. Somos iguales de impíos. No hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. La Biblia constantemente recalca de que Dios perdona al arrepentido y ayuda al que se humilla delante de Él. Solo por su gracia somos salvos, perdonados y sanados. David apela a la misericordia de Dios en medio de su ira. Hermanos, una de las condiciones del Señor Jesucristo es que es sacerdote fiel, misericordioso en su fidelidad, están unidas. La fidelidad del Señor se aprecia en su máximo esplendor en su cruz y todo lo que ella representa para Él. Soportó el sufrimiento, la humillación, el dolor, hasta el final entregar su vida en rescate por nosotros. Y lo que dice Isaías 53, 10 al 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Te ve a ti y a mí. Somos el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque su obra será completa y perfecta, una obra eterna. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará, escucha esto, las iniquidades de ellos. Cristo tomó tus iniquidades. Cristo tomó tus pecados, tus miserias, tus fracasos, tu angustia, tu dolor, tu vergüenza, y la cargó en la cruz. ¿Por qué la sigues cargando? Despójate de ese viejo hombre, despójate de esa vieja mujer, y camina firme hacia el cielo, plenamente convencido de que Dios es tu Dios. Deleitémonos en el gozo del Señor, en el gozo de la salvación del Señor. Como gritaba David, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme esa alegría, esa pasión, ese fervor por volver a estar en la presencia del Señor. Hermanos, esa fidelidad de Dios es eterna y perfecta. Se muestra cada día cuando caemos y nos vemos de rodillas delante de Él para el perdón de nuestros pecados, como dice Primera de Juan. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esa angustia que tú sientes es la angustia de un pecador clamando por misericordia. Es la angustia del Espíritu Santo que te llama, vuélvete al Señor. Luego dice la Escritura, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fiel, aunque tú seas infiel, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la misericordia de Dios y tu fidelidad se unen en la cruz. Es un sacrificio por el pecado.
Y lo que dice Salmo 85, 9 al 10, ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué lindo este salmo. Está hablando, haciendo referencia a la cruz de Cristo, hablando de la justicia, a la paz, que hay solamente en Dios por medio de Jesucristo. Familia, con su misericordia, el Señor Jesús nos mueve hacia la justicia, ya que Él ofreció el sacrificio perfecto. Él fue el sacrificio perfecto. Tú y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios tanto ahora como por la eternidad. Mira lo que nos dice Jeremías, en medio de un momento de angustia y de dolor como la que tenía David. Jeremías había profetizado 40 años, 43 años predicó Jeremías, y está viendo la destrucción de Jerusalén, está en el resultado del cumplimiento de la palabra que Dios le había dado. Y cuando tengan tiempo, lean Lamentaciones capítulo todo el 3, cómo se sentía él. Se sentía de que estaba abatido, que Dios lo había golpeado, incluso toma una figura, dice que si me hubiera reventado los dientes con un cascajo. Y mira lo que dice Lamentaciones 3, 19 al 26, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Y luego dice, en esto recapacitaré. Aunque se sentía de esa manera, veía el resultado del pecado de Israel, de Jerusalén, perdón, del reino del sur, específicamente la gente de Jerusalén, cómo todo está destruido, cómo han sido llevados cautivos a Babilonia. Él está viendo de primera mano el dolor del pecado. Se sentía angustiado y abatido. Dice, en esto recapacitaré en mi corazón. Y aquí la palabra clave, recapacitaremos en nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Dice, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Está diciendo, todavía queda un remanente. Y ese remanente regresará. Por la misericordia no nos hemos consumidos. Hermanos, si Dios nos hubiera tratado, nos tratara con el pecado que nosotros cometemos todo el día, de la manera que lo tratamos, seríamos consumidos, pero la gracia del Señor. Hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Está hablando del pacto eterno, está hablando de la fidelidad de Dios. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Tu heredad, mi heredad, es el Dios eterno. Por tanto, esperemos en él. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno se espera en el silencio la salvación de Jehová. ¿Qué vamos a aplicar a nuestra vida en este salmo? Como cristianos experimentamos dolor y angustia. Es parte de nuestra vida. Incluso los hombres y mujeres de Dios experimentan momentos de profunda aflicción. Cristo nos dice en Juan 16, 29, 33, y dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos de que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Y mire, le responde Jesús, si ustedes creen, pero mire lo que va a pasar. Respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene. Es decir, ustedes dicen que creen, pero no será así. Su fe va a ser probada. Porque lo que ustedes están diciendo aún no lo entiende. Dice, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, que ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, y les estoy diciendo lo que va a pasar, para que en mí tengan paz. O sea, en mí tengan paz. No en las circunstancias, no en ustedes mismos, sino en Dios, en Cristo. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo vencí el mundo. Otra cosa que aprendemos, Dios escucha nuestros clamores, porque podemos acudir a Dios con nuestras cargas y preocupaciones, confiados de que Él nos escuchará. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Dios nos responde en su tiempo y en la manera que Él va a determinar. Regocijémonos en el Señor. Regocijémonos en el Señor. Dice Filipenses capítulo 4. Otra cosa que aprendemos, la oración es poderosa
que es un recurso, un medio de gracia que permite expresar nuestros sentimientos a Dios y buscar de su guía y su consuelo y su pronto y ayuda. No perdamos de vista eso. La oración es fundamental, porque el enemigo no va a querer que tú ores, va a querer que te acerques al trono de la gracia. Pero acerquémonos, que allí habrá pronto y oportuno socorro. Y para terminar, la sanidad viene de Dios. Solo Dios puede sanar nuestras heridas, tanto físicas como del alma. Lucas capítulo 4, 16 al 20 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, a los pobres y humildes de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos están en la sinagoga fijos en él. Familia, la misión de Cristo está ejecutada en la cruz y está siendo aplicada a nosotros por medio del Espíritu Santo. Él tiene poder y autoridad para sanar y vendar tus heridas, para consolarte, para animarte, para levantarte. Volvamos al gozo del Señor. Salgamos de esa noche oscura del alma, porque la puerta está abierta por medio de Jesucristo.